Bien, bienvenidos queridos hermanos y hermanas a esta primera parte de nuestro estudio para estas semanas donde vamos a estar meditando y bueno, vamos a estar charlando en realidad un poco referente a este libro, a este escrito de Hernán Sasse que se titula Aquí nos mantenemos firmes. Habla acerca de la naturaleza y el carácter de la fe luterana. Y antes de empezar el día de hoy, que es 25 de octubre, estamos celebrando, la iglesia cristiana celebra a tres mujeres de la fe, a tres fieles mujeres, Dorcas, o llamada también Tabita, Lidia y Febe. Entonces, vamos a estar orando para empezar nuestro estudio. Vamos a orar el día de hoy la colecta correspondiente al día de estas tres mujeres fieles. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, tú despertaste la compasión en los corazones de tus queridas siervas, Dorca, Lidia y Febe, para defender y sostener a tu iglesia con obras de misericordia y de caridad. Danos a nosotros la misma voluntad para amarte. Abre nuestros ojos para verte en las cosas más pequeñas y fortalece nuestras manos para servirte en las demás cosas. Por amor a tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, entonces, como les decía, vamos a estar charlando un poco sobre este libro. Aquí nos mantenemos firmes y es un libro interesante y que cae como anillo al dedo a la celebración próxima que vamos a estar teniendo de la Reforma. Otro aniversario más de la Reforma, 505 años de aniversario del inicio de la Reforma. Pero cada año, fíjense que cada año que nos toca celebrar nuevamente la Reforma, quizás durante esta semana o el día sábado en la noche, empezamos a desempolvar nuestras banderas con el escudo luterano, empezamos a afinar nuestras voces, porque sabemos que el domingo vamos a estar cantando Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Vamos a la iglesia con gozo y con alegría, celebramos el aniversario de la Reforma y luego volvemos a nuestras casas como que nada hubiese pasado. La Reforma la hemos limitado simplemente a un solo día o a un solo mes. Pero la Reforma luterana no es algo de un simple día. No es, bueno, celebramos la Reforma luterana en la víspera del Día de Todos los Santos. La Reforma luterana es una realidad, es la reforma de la iglesia, es volver a las bases de la iglesia, de la verdadera fe cristiana. La reforma es nuestra reforma, es el inicio de podríamos llamarlo así, este movimiento que va a cambiar el curso de la historia por completo. Un movimiento que va a traer nuevamente a la luz lo que se había perdido, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Va a traer a Cristo a cada una de las personas. Y fíjense que esto no es algo nuevo. En el siglo III, si nos vamos un poco a la historia, vemos como en el siglo III, por ejemplo, el arrianismo empezó a tomar fuerza dentro de las iglesias cristianas y el cristianismo y Cristo quedaron verdaderamente eclipsados por esta falsa doctrina de que Cristo no era verdadero Dios, sino que era simplemente un hombre que había sido creado y que era como un semidios. En el siglo XV, en pleno florecimiento del renacimiento europeo, descubrimiento del nuevo mundo, la imprenta y muchas otras cosas más, hicieron posible dos cosas. Lo primero, la cautividad del evangelio para sustituirlo por la ley de las obras, pero también hicieron que hombres se levantaran fielmente a defender la palabra de Dios, a defender la sana doctrina. Así como Atanasio se levantó en contra del arrianismo, así Lutero
se levanta en contra de toda la perversión de la Iglesia Católica Romana. Y nuevamente, y esto lo vamos a ir conversando en el transcurso de cuando nos vayamos adentrando en este libro, pero fíjense que el 31 de octubre no fue una fecha random que Lutero escogió, terminé mis tesis y vamos a colgarlas en la Catedral de Wittenberg. No, fue algo muy estratégico y muy bien pensado porque era la víspera del Día de Todos los Santos. Recordemos que en Wittenberg se exhibía la más grande colección de reliquias de los santos. Y justamente se exhibía, se daba acceso para que la gente lo viera el Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre. Lutero, en contra de esto y en contra de las indulgencias, va a clavar en el lugar donde iban los académicos, en el lugar donde se ponían las cosas importantes, va a poner sus 95 tesis para poder empezar a entablar una conversación y una reforma en la iglesia. Entonces, este libro, aquí nos mantenemos firmes, tiene esta siguiente estructura, y el día de hoy vamos a estar haciendo una introducción bastante histórica y vamos a estar hablando acerca de cuándo el mundo pregunta qué es ser luterano. Luego vamos a estar viendo la semana que viene, y esto es bastante interesante, yo creo que esto es la joya que tiene este libro, este tema que se llama Una pregunta dirigida a la reforma, y son 4 interpretaciones que trae el Hermann Sasse para ver la reforma. Una es la interpretación heroica de la reforma, la otra es la interpretación histórica cultural de la reforma, la otra es una interpretación nacionalista de la reforma, y la última es es la reforma como un episodio de la historia de la iglesia. Esto lo vamos a estar viendo la semana que viene, que de verdad es una joya, y va a ser, y espero que sea de deleite también para cada uno de ustedes, y vamos a ver cómo la reforma luterana versus las iglesias occidentales, el confesionalismo luterano, lo que significa confesar la fe luterana, y vamos a ver las diferencias doctrinales entre el luteranismo y las otras denominaciones. Y vamos a terminar hablando acerca, esto no lo vamos a ver todo hoy, vamos a terminar, cuando terminemos nuestro estudio, hablando acerca de la doctrina reformada, que no es lo mismo que la doctrina de la reforma. Y eso lo vamos a ver dentro de un rato, que no es lo mismo decir iglesia reformada a la iglesia de la reforma. No es lo mismo, son cosas totalmente diferentes. Y vamos a estar viendo a Karl Barth, uno de los máximos representantes de la teología reformada. Vamos a ver toda su teología, y es toda esta teología reformada, y al final vamos a terminar viendo cómo la iglesia luterana es la una santa iglesia católica. Y aquí vamos a estar viendo cómo mucha gente, muchos teólogos dicen de que los luteranos, con toda certeza y con toda confianza, podemos llamarnos que somos la iglesia católica. Y cuando hablo de la verdadera iglesia católica, y cuando hablo de la verdadera iglesia católica, es la verdadera iglesia universal, la iglesia de Cristo. Entonces, vamos a empezar con nuestro estudio el día de hoy, y aquí les voy a mostrar una imagen, y quiero que el que sepa este evento me diga cuál es el evento, si es que lo saben. ¿Qué está sucediendo aquí, en la imagen que tenemos en pantalla? ¿Alguien sabe? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Marcelo? Martín Lutero está quemando la bula que escribió el Papa. Exactamente, exactamente. Aquí podemos ver cómo este es un evento bastante importante dentro de tanto de la vida de Lutero como de todo lo que va a significar la reforma luterana
El 10 de diciembre, si quieren ir anotando las fechas para mí me parece que las fechas son importantes. No tienen que anotarlo si no quieren, pero a los amantes de la historia, las fechas son importantes. El 10 de diciembre de 1520, Lutero, en el puente, en un puente en Wittenberg, él quema, como dijo Marcelo, esta bula papal, Ex Urgem Domine, en donde se le pedía a Lutero que se retractara de sus escritos. A principios del año 1520, el cardenal Cayetano y un grupo de teólogos con el derecho canónico empezaron a revisar cada uno de los escritos de Lutero. Lutero, y durante ese año también en toda Alemania, uno de los máximos contrincantes de Lutero, Juan Eck, empezó a quemar los escritos de Lutero. Lutero recibe la bula papal y va con la bula papal y con el derecho canónico, los quema en Wittenberg, simbolizando que él no está de acuerdo y no se va a retractar de ninguna de las cosas que él ha escrito. Se dice que Lutero durante este momento, él dice, ya que has confundido la verdad de Dios, hoy el Señor te confunde a ti, al fuego contigo, y lanza la bula papal para ser quemada. Ya que Lutero se negó a retractarse, días después, el 3 de enero de 1521, es excomulgado de la Iglesia Católica. Y para ese mismo año, 1521, y ya vamos a ver un poco la historia, más adelante, más entrado ese año, Lutero va a ser considerado una persona, un hereje, va a ser considerado proscrito por la Iglesia y por el Sacro Imperio Romano Germánico, y eso va a significar que cualquier persona que vea a Lutero podía matarlo. Lutero aquí está luchando una gran batalla, no la batalla por su vida. Lutero está luchando una batalla por el Evangelio. Así como los profetas de antaño en el Antiguo Testamento, así como los santos apóstoles y los santos mártires de la iglesia lucharon la buena batalla de la fe y se mantuvieron firmes hasta el final, Lutero también lo hizo. Y él no tuvo una sencilla tarea, él se estaba enfrentando no solamente al poderío de la Iglesia Católica Romana, sino también se estaba enfrentando al poderío del Sacro Imperio Romano Germánico. Y esto en realidad fue y es y sigue siendo el día de hoy una batalla confesional, una batalla por la confesionalidad, porque la iglesia luterana es una iglesia confesional, y ser una iglesia confesional es una iglesia que confiesa. Desde los principios de la Edad Media hasta finales del racionalismo, con el movimiento racionalista, el cogito ergo sum de Descartes, pienso, luego existo. Desde todos esos momentos la iglesia confesante lucha arduamente para mantener la doctrina pura del evangelio. Pero no solamente esto es en la Edad Media y después de la Edad Media, no, esto es en realidad desde que el mundo es mundo. Desde que el mundo es mundo y el pecado entra a reinar en el corazón del ser humano, vemos cómo el ser humano trata de apartarse del evangelio, trata de apartarse de Dios, y ¿qué es lo que hace? Se esconde de Dios. No quiere estar delante de la presencia de Dios. No quiere saber absolutamente nada de Dios. Pero vemos cómo es Dios, el cual es fiel a su creación y es fiel a cada uno de nosotros. Y Él es el que sale a buscarnos, es el que sigue dándonos bendiciones a cada uno de nosotros. Y en especial, el día de hoy, la mayor bendición que nos puede dar nuestro Señor es la pureza de doctrina en nuestras iglesias. La doctrina y la sana, la doctrina va ligada, la doctrina pura va ligada a la sana enseñanza. Y la doctrina es esto, la doctrina es enseñanza. Y miren cómo el apóstol San Pablo le va a recomendar, por ejemplo, a Timoteo, y va a decir, retén la
reforma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y en el amor que es en Cristo. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Y va a seguir el apóstol diciendo, y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, os encargo a hombres fieles, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La doctrina va ligada también de la enseñanza pura. Y es por eso que nuestras iglesias necesitan teólogos. Es por eso que nuestras iglesias necesitan seguir formando teólogos en la pureza de doctrina, para que no sigamos compartiendo ignorancia, sino más bien sino que compartamos lo que es la palabra de Dios. Pero vemos cómo en esta batalla confesional, muchas veces la iglesia pierde lo que es su identidad, y al perder su identidad, pierde su confesión y pierde su razón de ser, porque hemos olvidado lo que el apóstol San Pablo dice aquí. Hemos olvidado volver a lo que hemos oído, a lo que se nos ha enseñado. Entonces vemos, por ejemplo, una de las advertencias del ángel del Señor, de Cristo mismo, a las 7 iglesias del Apocalipsis es: han olvidado el primer amor. Se han olvidado de mí, han olvidado la palabra de Dios y ahora son una iglesia que es tibia. Y lo tibio, dice el Señor, que Él lo va a vomitar. La sana palabra, y es lo que va a denunciar Sase en su libro, Aquí nos mantenemos firmes, es que el legado de la reforma se está perdiendo. Y nuevamente, aquí voy a hacer énfasis en lo que les dije al principio, es la iglesia de la reforma y no la iglesia reformada, lo que estamos hablando aquí. La iglesia de la reforma es la que se mantiene firme en la fe, es la que se mantiene firme en lo que Lutero denomina y llama el artículo fundamental de la fe, el artículo donde se cae o se sostiene la iglesia, que es la justificación por la fe. Somos perdonados por gracia, por causa de Cristo, mediante la fe. Por gracia, por causa de Cristo, mediante la fe. De esa forma confiesa la iglesia de Cristo y somos una iglesia confesante. Y nuevamente, y voy a recalcar esto una y otra vez, ser iglesia confesante, ser una iglesia confesional es proclamar las verdades del evangelio, es proclamar la pureza de doctrina. Es por eso que necesitamos, mis queridos hermanos, con urgencia, volver a los credos ecuménicos y al catecismo. Y ahora quiero preguntar, esto es una pregunta de catecismo, ¿cuántos credos ecuménicos hay y sus nombres? Yo me lo sé, Marcelo se lo sabe, quiero saber alguien que me pueda decir cuántos credos ecuménicos hay y sus nombres. 3. 3. Ajá. ¿Y cuáles son sus nombres? Apostólico, niceno y de Atanasio. Exactamente, el credo apostólico, el credo niceno y el credo de Atanasio. Y estos credos resumen la verdadera fe. Los credos surgen por la necesidad de la iglesia de mantenerse fiel a su confesión, de mantenerse fiel a lo que se cree. Y fíjense, investigando un poco, me pareció muy graciosa esta imagen, que les voy a poner ahorita, ya va. Ok, esta imagen que les voy a poner aquí ahorita. Y estos dos son San Nicolás, que a veces la gente dice, ay no, San Nicolás, ese viejo barbón y gordo que lleva regalos, ese viejo bonachón. Aquí está San Nicolás dándole un bofetón a Arrio, y cuenta la leyenda que eso fue, cuenta la leyenda, eso es en el concilio de Nicea, esto ocurre en el concilio de Nicea, la leyenda cuenta que cuando San Nicolás ve a Arrio, la única reacción que él tuvo fue meterle un bofetón en la cara y decirle
y decirle que eso se lo merece por haber adulterado la doctrina de la verdadera fe cristiana, de la verdadera fe católica. Y el credo atanasiano nos dice cuál es la verdadera fe católica. La verdadera fe católica es venerar a la unidad en la Trinidad y a la Trinidad en la unidad, sin dividir sus sustancias. No hay tres dioses. Tenemos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero no son tres dioses, sino es un solo Dios. Tal el Padre, cual el Hijo, tal el Espíritu Santo. Y así va a seguir el credo atanasiano, hablándonos de estas diferencias entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero la unidad que ellos tienen como un solo y verdadero Dios. Es por eso que Lutero, él va a decir, Señor, manténnos firmes en tu verdad. Y va a sacar este himno maravilloso, sosténnos firmes, oh Señor, en la palabra de tu amor. Refrena a los que en tu maldad tu reino quieren derribar. Aquí, no en el bofetón, pero aquí en los credos ecuménicos, nosotros encontramos la verdadera unidad. De ahí la palabra ecumenismo, que están en consonancia con la verdadera fe cristiana, la verdadera fe que toda la gente, que los cristianos del mundo entero han profesado de generación en generación. Entonces, ahora vámonos y vamos a saltar a la parte cuando el mundo pregunta qué significa ser luterano. Y aquí quiero preguntarles, cuando ustedes les dicen, cuando ustedes les preguntan qué significa ser luterano, ¿qué contestan ustedes? ¿Qué pueden contestar ustedes o qué dicen ustedes cuando les dicen qué es ser luterano? A ver, Patricia. Esta mañana he tenido una conversación con unos alumnos míos de inglés y les conté que había estado en un funeral para un vecino. Entonces, que en la Iglesia Católica se alaba a la persona que ha muerto. Y yo digo, sin embargo, los luteranos hacen hincapié en la resurrección de Cristo. Y cuando, claro, tengo 11 caritas mirándome como si se me acaba de salir ese gorro de Navidad que tú dices. Y yo no estoy muy seguro, Isaac, que la gente sabe de doctrina, incluso de doctrina católica, como para poder sopesar lo que les estoy diciendo. Uh-huh. Entonces, cuando alguien me pregunta, realmente no estoy hablando con alguien que sabe de teología o que se me pone enfrente y dice, bueno, ustedes los luteranos dicen esto, pero nosotros creemos aquello otro. No es el tipo de persona que yo me encuentro, ¿no? Entonces yo doy testimonio, pero estoy hablando como a parvulitos, ¿no? Claro. Sí. Sí, totalmente. A veces uno se va a encontrar gente así, a veces se van a encontrar gente que le va a decir, ajá, ¿cómo se come eso? ¿Qué es eso de luterano? Y siempre hay momentos en donde uno quizás tenga una respuesta para decir, o quizás no. Porque a veces, por ejemplo, limitamos el término ser luterano, el término yo soy luterano. Y lo limitamos, por ejemplo, a una denominación cristiana. Entonces, ustedes los luteranos, nos van a decir muchas veces. A mí me han dicho, es que ustedes los luteranos, esos luteranos, locos. Otros los van a llevar a una, vamos a decir así, a una relación de un hombre y su vida. Lutero, ustedes, los seguidores de Lutero. No, nosotros no somos seguidores de Lutero. Somos seguidores de la enseñanza pura del evangelio. Y eso lo vamos a ver la semana que viene, pero el término luterano en realidad empezó como un término peyorativo, como un insulto, que al final, y Lutero nunca quiso que la iglesia se llamara luterana, porque él decía cómo una iglesia se va a llamar como este pecador, pero al final no es al hombre,
sino a la doctrina, sino al Dios viviente a que nosotros seguimos. Entonces, a veces uno no sabe qué contestar, pero ser luterano significa ser cristiano. En las palabras, estas son las palabras de Daniel Preuss en su libro ¿Por qué soy luterano? Ser luterano es ser cristiano. Y nosotros como luteranos, y Sase lo va a decir aquí en su libro, la verdadera iglesia católica es la iglesia luterana. La verdadera iglesia universal es la iglesia luterana. Y aquí los católicos romanos se toman el derecho de decir nosotros somos la verdadera iglesia. Y ellos dicen, fuera del arca de la iglesia, nadie puede ser salvo. Fuera de la iglesia de Cristo, nadie puede ser salvo. Y nosotros somos parte de la verdadera y la una santa iglesia cristiana. Pero, nuevamente, a veces limitamos al luteranismo a conceptos. Y, por ejemplo, un profesor del seminario, citando a otro profesor de su seminario que le dio clase, él decía que a veces los luteranos somos como ese borrachito que va caminando por medio de la calle y se va para un lado, al lado católico y dice, es que nosotros somos como los católicos. O se va para el otro, es que nosotros somos como los reformados pentecostales. Y no, Sase, por ejemplo, va a decir, no aquí, pero él tiene un libro, otro libro que se llama El Camino Solitario. Él va a decir, nosotros como luteranos caminamos solos. Es el camino solitario, tanto del teólogo, del pastor, como de la iglesia luterana. Caminamos solos en esta vida, en esta confesión de fe. Y fíjense que Sase va a decir, va a decir que que ninguno se deje engañar sobre la seriedad de la historia del mundo y de la historia de la iglesia, de ahora, en el tiempo en el que estamos viviendo. El tiempo de la tolerancia natural, el tiempo de la paz en la iglesia está llegando a su fin en muchas partes del mundo. Y en los días de la iglesia de la antigua reforma, y en los días, en realidad sería, y los días de la iglesia de la antigua reforma están volviendo. Días en que la profecía del Señor se cumplirá, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio de ellos y de los gentiles. Hermann Sase escribe este libro en 1936. Y fíjense cómo sus palabras siguen siendo vigentes el día de hoy. Cómo hoy en día la tolerancia se está transformando en una intolerancia. Se es tolerante al pecado, pero se es intolerante al evangelio. Se habla de una paz, de que tenemos libertad para expresarnos, pero quieren callar la boca del evangelio con toda esta ideología y con toda esta agenda que el mundo se está montando. Entonces, este libro trata de mostrar cómo el luteranismo debe afrontar todas estas cosas y cómo nosotros, como iglesia, necesitamos confesar ante gobernadores, ante reyes, el testimonio, ser testigos de que somos herederos de Cristo Jesús y herederos de la verdadera fe cristiana. Entonces, Sí, una pregunta. Dentro de la misma iglesia luterana hay divisiones Sí, que dentro de la iglesia luterana hay divisiones muy claras. Sí. Están otro tipo de tolerancias, otro tipo de apartarse del evangelio. Entonces, también es un lastre cuando dicen, pero tú eres de esos. Totalmente. Y por ejemplo, han escrito al correo de la iglesia preguntando si nosotros, así, si ustedes son de eso, ustedes son de esta iglesia, vamos a decir así, inclusiva, preguntaron un día, y yo le tuve que decir a la persona, defíneme lo que significa para ti inclusivo. Y él me dijo, aquellos que casan homosexuales. No somos de eso, nosotros somos la verdadera
y nosotros somos la iglesia que confesamos lo que dice la palabra de Dios y la palabra de Dios condena eso. Entonces, uno necesita estar claro también de lo que la palabra de Dios dice, lo que Dios enseña, lo que Dios condena, lo que Dios y lo que Dios en su bondad y en su misericordia nos da a cada uno de nosotros. Pero ciertamente cuando a veces uno dice, soy luterano, nos meten en el mismo pote, y dentro de un rato vamos a ver lo que dice Sase en cuanto a eso del luteranismo y de las diversas cosas corrientes que hay dentro del luteranismo. Andrés, ¿quieres decir algo? No te escucho, tu micrófono está apagado. Tu micrófono. Micrófono, Andrés, no te puedo escuchar. Algo que hemos hablado, que el ataque tampoco es solo contra los luteranos, el ataque es contra el cristianismo en general. Exactamente. Con lo cual nos implica tanto a nosotros como a la iglesia romana y las demás iglesias cristianas que no son conciliadoras o que no forman parte de un pastiche que yo no sé muy bien lo que es. Pero nos conviene tener en cuenta que hay una parte en la que podemos estar unidos con la Iglesia Romana en defensa de unos valores cristianos amplios que no son comunes. Porque el ataque es contra el cristianismo, que viene siendo tal vez la Iglesia o la confesión más perseguida en este momento. Sí, exactamente. Con mucha hazaña y especialmente perseguida a nivel planetario. Me da la impresión a mí. Sí. Estos son momentos en donde uno a veces puede decir, la iglesia no está siendo perseguida porque no vemos una persecución como se vio en el primer siglo, o cómo mataban los cristianos, claro, y los metían en un teatro. Esa fue la persecución de ese tiempo. Pero hoy vemos cómo, con toda esta agenda que tiene el mundo, el cristianismo está siendo perseguido. Como cristianos estamos siendo perseguidos, claro, y como cristianos necesitamos seguir levantando y confesando. Por eso es que somos una iglesia confesante, una iglesia que no se calla, una iglesia que proclama las verdades del evangelio. Claro, es eso, que creo que es importante tener en cuenta eso, que el cristianismo en general, el cristianismo sano, o que conserve esos valores, está siendo perseguido y no les importa que seas luterano o que seas católico, se persiguen nuestros valores, el mensaje de la resurrección y el mensaje de Cristo. Y les da igual, si nos pueden eliminar, nos van a eliminar. Bueno, quieren eliminar la palabra y el mensaje de Jesús. Eso que quieren eliminar. Nada más, perdón, Isaac. Nada más. No pasa nada, no pasa nada. Para eso estamos aquí. Ahora, esta parte lo vamos a pasar no tan rápido, pero vamos a hablar un poco de historia, porque para comprender la reforma necesitamos comprender un poco de historia. Aquí puse fechas y no puse los eventos en la pantalla, pero se los voy a ir diciendo. Pero, a ver, ¿ustedes reconocen alguna de las fechas que aparecen en pantalla? ¿Pueden reconocer alguna de esas fechas? Si la reconocen, pueden decirme cuál fecha reconocen y por qué la reconocen. 1517. 1517. 31 de octubre. ¿Qué pasó el 31 de octubre? Lo puso 95 tesis en la Catedral de Wittenberg. Muy bien, Lutero clava las 95 tesis en la Catedral de Wittenberg, dando inicio a la reforma luterana. Este es el inicio, no es la reforma, es el inicio de la reforma luterana. ¿Qué otra fecha les parece conocida? Ok, bien, vamos entonces a desglosar fecha por fecha. Ya tenemos 1517, en 1521, ¿sí, Marcelo? En 1546 fallece Lutero. Muy bien. ¿Qué fecha? ¿Te acuerdas?
A ver, Yo la tengo en déjame mi pensar. chuleta aquí anotada. 18 de febrero de Ah, 18 de febrero. 1546. Ahí pueden anotarlo en sus cuadernitos. 18 de febrero de 1546 muere Lutero. Ajá. Bien. 1530 es las confesiones de Habsburgo, ¿no? Sí, 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 exactamente. 25 de junio de 1530 es la lectura de la Confesión de Augsburgo. Ahí podemos decir que, entre comillas, finaliza la reforma luterana y ya los luteranos son considerados una iglesia dentro del Sacro Imperio Romano Germánico. Esto va a traer va a traer varios problemas y varias luchas, pero lo que inicia en 1517, vamos a decir así, tiene su culminación en 1530 con la lectura de la Confesión de Augsburgo. ¿Sí, Marcelo? Bueno, ese hecho el día, como decía el pastor, ¿verdad, Isaac? El 25 de junio de 1530 tiene una relevancia bastante destacada porque en ese momento la Confesión de Augsburgo no solamente recibe el respaldo de Federico el Sabio, que era el príncipe de los territorios alemanes más cercano a Martín Lutero, sino que la confesión recibió el respaldo de absolutamente todos los príncipes de hoy Alemania. Así es, así es. Y de ahí empezaron, bueno, en 1521 y fue más adelante también el llamado término protestantismo, de que los príncipes protestaron. Los príncipes pusieron su cabeza para ser decapitada. Y de ahí vienen los primeros protestantes, en realidad son los luteranos, pero vemos que después se fue pervirtiendo el término protestante y el término también evangélico se fue pervirtiendo. Pero, a ver, otra fecha, ¿reconocen otra fecha? Ya hemos sacado 1517, 1530, 1546. Ahora vamos a 1521, por ejemplo. En 1521, como les dije, Lutero es excomulgado de la Iglesia Católica, pero justamente en ese año es la famosa dieta de Worms. En la dieta de Worms se le pide a Lutero poder que también que niegue todos sus escritos, y ahí va a salir la famosa frase de Lutero cuando él dice: papas y concilios se han equivocado y mi conciencia está cautiva por la palabra de Dios. Así que no puedo ni quiero retractarme de lo que he escrito. Que Dios me ayude. Y justamente desde ese momento Lutero es considerado proscrito. En su camino, regresándose a Wittenberg, es secuestrado y es llevado al castillo, donde se convierte en el caballero Jorge y traduce la Biblia del latín al alemán, bueno, de las lenguas originales en realidad a el alemán. 1525 Lutero se casa, como dice aquí Marcelo, con Caterina Bombora. Y exactamente, esto es como que ya no hay marcha atrás. Un monje se casa con una monja. Ya no hay marcha atrás en todo lo que es esta reforma. 1548, 2 años después de Lutero, es el interín de Augsburgo. ¿Qué es el interín de Augsburgo? Yo no sé si ustedes han ido al Prado. El Prado es uno de mis lugares, mucha gente que sabe, es uno de mis lugares o mi lugar favorito en Madrid. Y en la Sala de las Meninas, en la parte de atrás, está esta famosa pintura del emperador Carlos V montado en su caballo, triunfante y victorioso, porque en 1547 la Liga Católica en Mühlberg le gana a la Liga de Esmalcalda y es la capitulación de Wittenberg. La Liga Católica entra a Wittenberg luego de haber ganado la Liga de Esmalcalda y se crea este interín de Augsburgo. El interín de Augsburgo es un tratado, vamos a decir así, es un decreto que firman ambas partes, tanto católicos como luteranos, en donde se dice para volver a las prácticas tradicionales, los 7 sacramentos.
se le va a permitir solamente a los sacerdotes luteranos casarse. El cáliz de los laicos, para los luteranos, pueden volver a tomarlo, pueden volver a tenerlo, pero el emperador va a pedir que todas las iglesias celebren la fiesta de Corpus Christi, fiesta que fue abolida por Lutero y por la iglesia luterana ya para 1524, 1525. Por esa década de los 20, la iglesia luterana o Lutero en las liturgias suprimieron la fiesta del Corpus Christi porque no se veneraba a la hostia, a la forma, al cuerpo de Cristo, sino que era para comer. El mismo Lutero va a decir, el sacramento del altar se hizo para comer y beber, no para venerar. Luego de esto, vamos a decir así, el interín de Augsburgo no fue tan beneficioso, y en 1555 se firma lo que se denominó la Paz de Augsburgo. Es el final, el decreto final, y todo esto ocurre en Augsburgo porque recordemos que el emperador era de la casa de Augsburgo. Y firman este tratado en donde, por ejemplo, el punto más resaltante y uno de los puntos que va a dar muchos años después, va a dar inicio a lo que es la guerra de los 30 años, es el cuius reius eus religio, o sea, ¿cuál rey? Tal religión. O sea que si un príncipe en su región era luterano, toda esa región iba a ser luterana. Y si un príncipe era católico, toda esa región iba a ser católica. Y los bienes de la iglesia iban unos a pertenecer para la iglesia católica y los otros para la iglesia luterana. Pero si el príncipe católico se cambiaba a luterano, entonces los bienes pasaban a ser seculares, los bienes pasaban a ser del Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces esto no le agradó a muchos príncipes y empezó una revuelta política muchos años después que va a dar inicio o va a ser uno de los detonantes. Hay muchos más detonantes y esto no es una clase de historia, pero eso va a ser uno de los detonantes para la guerra de los 30 años. 1577 se crea la fórmula de la concordia. ¿Por qué? La fórmula de la concordia es una respuesta a el criptocalvinismo. El calvinismo estaba metiéndose, las doctrinas calvinistas estaban metiéndose dentro de la iglesia luterana y, por ejemplo, estaban pervirtiendo doctrinas como la Santa Cena. No hay presencia real, es un simple recordatorio, subimos espiritualmente y vamos a decir así, hay una comunión espiritual con Cristo, pero Cristo no puede estar en todos los altares. Lo finito no puede tener lo infinito. Eso es lo que es parte de la doctrina calvinista, que va a decir que el pan y el vino, cosas finitas, no pueden contener lo infinito de Cristo, de nuestro Señor. Entonces, él va a hablar y Calvino va a decir, Cristo está en el cielo y nosotros nos elevamos al cielo para estar en comunión con Cristo, limitando el poder de nuestro Señor, de poder estar en todas las mesas del mundo entero cuando se celebra la Santa Cena. Otra de las cosas que hizo el calvinismo, o que le debemos al calvinismo, pero también al pietismo y también al iluminismo, es este reduccionismo en cuanto a la herencia litúrgica que nosotros tenemos, o que la iglesia en realidad había tenido. Entonces el calvinismo va a prácticamente eliminar todo vestigio de la liturgia histórica. Si usted quiere saber un poco más de la liturgia histórica y de cómo el calvinismo, el pietismo, el iluminismo fue destruyendo eso, le recomiendo el libro El cielo en la tierra, del Dr. Jost, pero también hay un libro que se llama ¿Por qué los luteranos cantamos lo que cantamos? Y muestra un poco acerca de la historia de cómo el calvinismo también eliminó y quiso eliminar los himnos hermosos de la tradición ortodoxa de la iglesia. Y vamos a ver, por ejemplo, cómo eso ha repercutido en que el día de hoy
por ejemplo, nosotros nos cansamos de una liturgia de 1 hora. Ya cuando la liturgia pasa de la hora, ya es como, este pastor se está alargando mucho. Y cuando vemos la historia de la iglesia, el Dominus Dei, el día del Señor, era el día del Señor. La gente, era el día en donde la gente salía a la plaza a escuchar la palabra de Dios desde el amanecer hasta la puesta del sol. Estaban adorando y alabando a Dios. Entonces, hoy en día nos parece que 1 hora es solamente suficiente. Y en el mundo en que vivimos, en este mundo ahora TikTok, 1 hora es mucho, 1 minuto. Ahora vemos cómo para captar a esta generación nueva tenemos que ir acortando y acortando y acortando todas las cosas. Entonces vemos que en 1577 la fórmula de la concordia sale como respuesta al criptocalvinismo y a todas estas herejías que estaban entrando dentro del luteranismo. Y en 1580, la iglesia confesante, la iglesia luterana, reúne en un libro todas las confesiones, a saber, los credos ecuménicos, que ya hemos hablado de ellos, credo niceno, credo apostólico, credo atanasiano, la confesión de Augsburgo, la apología de la confesión de Augsburgo, los artículos de Esmascalda, el tratado sobre la supremacía del Papa, catecismo menor, catecismo mayor, fórmula de concordia y la epítome y la declaración sólida de la fórmula de concordia. Estos 9 confesiones están dentro de lo que se llamó el libro de la concordia. Y hoy en día tenemos ese libro en español, el libro de concordia, en nuestras confesiones luteranas, y también está en varios idiomas. Nuestras confesiones luteranas, que es un lujo poder leerlas. Aquí no está, pero ya para 1817, y voy a pasar esto rápido, surge lo que es la Unión Prusiana. La Unión Prusiana va a, vamos a decir así, a hacer un daño terrible a lo que es el Evangelio. Y la Unión Prusiana en sí es este rey, el rey de Prusia, Federico Guillermo III de Prusia, va, fíjense, 300 años después de la Reforma Luterana, y les voy a recomendar, se los voy a enviar, un artículo que, de un teólogo luterano, Colbert, hacia un nuevo aniversario de la Reforma Luterana. Él va a narrar en la historia de la iglesia cómo cada centenario de la Reforma Luterana se ve envuelto en problemas y en discordias como tal. Y fíjense, en el tercer centenario de la Reforma Luterana, este hombre, este rey Federico Guillermo III de Prusia, tiene la brillante idea de unir a calvinistas y a luteranos en una sola religión, porque él dice que sus pugnas, sus batallas, sus divergencias doctrinales eran anticuadas. Prusia terminó teniendo unas 7,000 congregaciones a lo largo de todo su imperio. Fíjense en cómo era en 1818 y cómo terminó en 1918 el imperio prusiano. Y aquí se eliminó todo esto de la paz de Habsburgo, cuál rey, cuál religión. Prusia es abolida y dejó de existir a finales de la Segunda Guerra Mundial. Los historiadores hablan de los beneficios de todo esto de la Unión Prusiana en cuanto a temas políticos, económicos, geopolíticos a lo largo de toda Europa, pero en cuanto a temas teológicos y religiosos, vemos el daño que hizo esto. Tanto fue el daño, hubo gente que se mantuvo fiel, cristianos que se mantuvieron fieles, teólogos que se mantuvieron fieles en Alemania, pero hubo otros que emigraron, y uno de esos que emigró fue el doctor Walter, y que fue el primer presidente del Sínodo de Missouri. Entonces vemos también cómo cuando estos eventos surgen, Dios envía sus bendiciones también a otras partes del mundo. Entonces, ya para ir cerrando,
Los luteranos en Europa, especialmente en Alemania, trataron de mantener el celo confesional pese a los ataques de los calvinistas y de la Unión Prusiana. Hoy en día hay muchas iglesias que exaltan el nombre de Lutero, lo toman como un gran hombre, pero confiesan diferente a lo que la iglesia, a lo que Lutero, a lo que los luteranos confesionales confesamos. Hoy en día hay muchos luteranos, lo que traía Patricia, hay muchos luteranos que no son luteranos. Durante la etapa de la Unión Prusiana, los luteranos dejaron de llamarse a sí mismos luteranos y ya no tenían ese sentido de pertenencia, habían perdido su identidad. Y uno piensa que no, pero los nombres son importantes para cada uno de nosotros. Y estas etiquetas que uno puede decir también forman y dan parte a nuestra identidad. Entonces, ellos ya no se sentían luteranos, sino que tenían otra identidad totalmente diferente. ¿Cuántas veces, va a decir Sase, no hemos sido condenados nosotros, los luteranos, por falta de fraternidad o porque tener un espíritu sectario o promover una separación? Y nos llaman intolerante, pero no podemos mezclar el trigo con la cizaña. Necesitamos mantenernos firmes en la confesión de la justificación por la fe. Por esto, ningún cristiano puede prestar un servicio menor a la iglesia de Cristo en la tierra. Los cristianos de otras denominaciones el día de hoy no entienden esto, y por eso no entienden la doctrina de Dios con toda su pureza. Que cuando Sase habla aquí de un servicio menor, es, por ejemplo, yo soy cristiano cuando me conviene, o soy cristiano de domingo. No, el ser cristiano es toda la vida. El ser cristiano es de la pila bautismal a la sepultura. Toda nuestra vida es una vida bautismal, es una vida cristiana. Y esto es lo que dice Sase, que es mantener la doctrina de pureza. Eso es lo que Lutero, por ejemplo, cuando uno lee las explicaciones del Padre Nuestro, él nos dice cómo el nombre de Dios es santificado en medio de nosotros, cómo su reino viene a nosotros, cómo hacemos la voluntad de Dios. Y todo eso va con la pureza de doctrina y manteniéndonos firmes en la fe y adornando todo eso con una vida agradable a Dios. Necesitamos volver al artículo fundamentalísimo de la fe, la justificación. Somos perdonados por gracia, por causa de Cristo, mediante la fe. Nunca olviden esto. Somos salvos por gracia, por causa de Cristo, mediante la fe. Y Sase va a terminar en su escrito diciendo, va a llegar la hora en que necesitaremos responder al mundo la pregunta sobre qué es ser luterano. Y ser luterano, nuevamente, es ser cristiano. Ser luterano es seguir lo que la palabra de Dios nos dice. Ser luteranos es ser fieles a la Escritura y confiar plenamente en nuestro Señor. Ser luteranos es confesar, y confesar es hablar, es proclamar la verdad del Evangelio. Que Dios el día de hoy, 25 de octubre, el día en que celebramos, como les decía, a estas mujeres fieles que dieron testimonio de su fe, Dios nos siga manteniendo a cada uno de nosotros firmes en la confesión de la única fe cristiana.